Cordial saludo compañeros y tutor, mi nombre es Laura Antiancia Lemos y en este momento me dispongo a retroalimentar y a rebatir el tema de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos y en la mayoría de casos se presenta en el sentido administrativo y político. En síntesis es todo acto que tiene como fin el consumismo y el individualismo. Tipos de corrupción. Resulta que existe en sí dos tipos de corrupción, aunque para la ciudadanía solamente existe el tipo de corrupción grave, también tenemos la corrupción menor. Por lo mismo, a partir de un artículo que leí, de forma más desglosada, los 10 tipos de corrupción. Empezamos por el soborno, que en muchos casos inicia desde temprana edad con pequeños actos que se van quedando como algo que está bien en lo que es respecto a la moral y después se va considerando como algo ético que está bien, que no tiene ningún problema. Tenemos el uso de recursos para un bien privado, tenemos el tráfico de influencia, tenemos el abuso de funciones, que caso más actualizado respecto a esto que Maduro, lo que está ocurriendo en Venezuela. También respecto al uso de recursos para un bien privado, resulta que ya existe una ley que exige que los políticos o toda persona que tenga como cargo público que respecta al gobierno, un cargo público, tienen como deber estipular un documento donde demuestren dónde llegan todas sus entradas, pero obviamente si ellos tienen otras entradas ocultas que se consideran ilegales, ellos lo van a mantener bien oculto y no nos van a mostrar esto, ¿no? Tenemos el abuso de funciones, el enriquecimiento oculto, tenemos la obstrucción a la justicia, que este mismo es otro que ocurre desde el mismo ciudadano, y es cuando somos conscientes que ha ocurrido un acto que no es considerado ético y aún así nos quedamos callados. En ese momento estamos obstruyendo la justicia. Tenemos la colusión, que es cuando las empresas se ponen de acuerdo y le exigen más al gobierno, y el gobierno como respuesta simplemente le sube, para ellos es muy fácil, los impuestos. Tenemos el uso ilegal de información confidencial, que en este caso ha aumentado demasiado con la llegada del internet y también se ha vuelto algo muy normal. Tenemos también, como ellos lo nombraron, primero la familia, que es la influencia tan grande que puede llegar a tener el apellido, que la familia Uribe, que la familia Garavito, que la familia Gaviria, cada familia ya tiene sus influencias, su reconocido apellido, sea corrupto, ya tiene ahí ese nombre que persigue en el ámbito de político, económico y que trasciende. Tenemos por último la conspiración para cometer actos de corrupción, que es cuando cuando se descubre un acto gigante que es ya es de trascendencia y que por alguna razón solamente tuvieron culpables los que ocupan cargos menores y pasó sobre las narices los que ocupan los cargos mayores. Posibles soluciones. Aquí tenemos un problema muy grande y creo que ya se ha notado con los tipos de corrupción, y es que no hay una definición clara de lo que es ética. Como hay un problema en lo que es la definición de ética, hay una duda en lo que es considerado bien o mal, entonces la persona llega a considerar que un acto menor es totalmente normal y se convierte inmediatamente en algo ético, y esto muchas veces por un acto menor puede ocurrir algo muy grande y esto ya es un gran problema. Ellos lo aceptan como algo moral y después se convierte en algo ético. Entonces, aquí qué puedo decir. Primero que nada está el gran ciclo, que está el ciclo de culpabilidad entre la casa, escuela, y de la escuela al gobierno y del gobierno a la casa. Por lo mismo que aquí no encontramos ningún culpable en lo que está pasando, vamos a encontrar la solución entre los tres casos. Primero, en la familia. En mi opinión, se debe hacer desde los pequeños, desde que los menores muestren pequeñas acciones que ellos llegan a considerar como bien y no se les llega a regañar o no se les llega a indicar que está mal. En ese momento ellos ya lo van agregando en su moral y más adelante lo pueden considerar como algo ético.
Por lo mismo, desde la casa se debe que enseñar muy bien cuál es la barrera que existe entre lo ético y lo moral, y esta gran diferencia entre estos dos casos, aprender a diferenciar bien qué es bien y qué es mal. También tenemos el caso ahí de que muchos casos también desde la casa no se recibe esa buena educación, ¿no? Pero luego tenemos a la escuela. En la escuela tenemos el hecho de que por lo mismo toca hacer una buena educación, lo que es más parte de lo que es criterio, de lo que es calidad y de lo que es ética. En estas tres partes se debe hacer un mejor fundamento. También que al hacer esto también se va a ver un trasfondo cultural. Por lo mismo, aquí la escuela tiene mucho más peso. La educación recibida y la integridad y el criterio que dan también los mismos profesores como ejemplo. Otra forma para la generación adulta, cuando se esté iniciando desde este proceso, está el hecho de tocar el bolsillo, ¿no? Desde el momento desde que se toca el bolsillo de una persona, desde el momento que se toca su consumismo, hay un golpe ahí y la persona empieza a reducir los actos y empieza a diferenciar que esto está mal porque me afecta. Por lo mismo, ahí tiene también un buen peso el gobierno, y es empezar a aumentar las multas. Aumentando las multas, las personas se evitan de cometer los actos, y al evitar cometer los actos, no va a haber corrupción. Bueno, compañeros, aquí por último les dejo una frase de Miguel Nule: la corrupción es inherente al ser humano. Gracias por su atención.